Tuve que serle infiel con mi jefe para que no me despidieran. Ahora tengo trabajo, pero él me dejó. Su inmadurez no le deja ver que lo hice por nuestro futuro. Escribo esto porque siento que el universo me ha jugado la peor de las bromas. He hecho el sacrificio más grande y más horrible de mi vida por la persona que amo, y en lugar de agradecimiento, he recibido abandono. Necesito que alguien me explique cómo el amor puede ser tan ciego a la lógica, cómo la inmadurez puede destruir un futuro por el que luché hasta con las uñas. Para entender mi crimen, primero tienen que entender a Daniel y lo que estábamos construyendo. A Dani lo conocí en un taller de voluntariado, reconstruyendo un centro comunitario. Él estaba cubierto de pintura y tenía la sonrisa más genuina que había visto en mi vida. Era artista, un pintor con un talento increíble pero, como muchos artistas, con una estabilidad financiera nula. Yo trabajaba en marketing, en una empresa grande y competitiva. Era la práctica, la proveedora. Él era el soñador, el alma. Y juntos, éramos perfectos. Nuestra relación se cimentó en el apoyo mutuo. Yo creía en su arte más que nadie. Con mi sueldo, pagábamos el alquiler de nuestro pequeño apartamento y yo me aseguraba de que nunca le faltaran lienzos ni pinturas. Tú solo crea, mi amor. Yo me encargo del mundo real, le decía. Y él, a cambio, llenaba mi vida de color y de pasión. Me enseñó a ver la belleza en las cosas pequeñas, me animaba a ser más creativa en mi propio trabajo, y me hacía sentir la mujer más increíble del mundo. Teníamos un plan. Un futuro dibujado con todo detalle. Ahorraríamos durante 3 años más con mi sueldo. Luego, daríamos la entrada para una pequeña casa con un patio trasero. Ese patio se convertiría en su estudio, un lugar con luz natural donde él podría pintar a tiempo completo, sin la presión de tener que vender cada cuadro para pagar las facturas. Era nuestro sueño. No mi sueño para él. Nuestro. Cada hora extra que yo hacía en la oficina, cada fin de semana que pasaba preparando presentaciones, era un ladrillo más en la construcción de ese estudio, de ese futuro. Él era el arquitecto del sueño, y yo era la ingeniera que lo hacía posible. Pero el mundo real es frágil. Hace 6 meses, la empresa anunció una reestructuración masiva. La palabra, despidos, flotaba en el aire como un gas venenoso. El ambiente en la oficina se volvió una jungla, una competición salvaje por la supervivencia. Yo, que siempre había sido una empleada estrella, de repente me sentí como un número en una hoja de cálculo. El pánico se apoderó de mí. Pero no era pánico por mí. Era por nosotros. Si perdía mi trabajo, nuestro sueño se derrumbaba. Volveríamos a la casilla de salida. Daniel tendría que dejar de pintar para buscar un trabajo precario, su chispa se apagaría, y nuestro futuro, esa casa con el estudio, se convertiría en un fantasma. La ansiedad era una presencia física en mi pecho. Por las noches, me quedaba despierta mirando a Daniel dormir, y sentía el peso de nuestro futuro entero sobre mis hombros. Haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para protegerlo. Y, cualquier cosa, es una promesa muy peligrosa. Mi jefe, el señor Vargas, siempre ha sido un hombre difícil. Es de la vieja escuela, exigente, un poco intimidante y con una forma de mirar a las mujeres de la oficina que siempre me había hecho sentir incómoda. Pero era el jefe, el que tenía el poder de decidir quién se quedaba y quién se iba. Con el anuncio de los despidos, su comportamiento cambió. Empezó a convocar reuniones individuales con los miembros clave de su equipo, supuestamente para evaluar el rendimiento y el compromiso. Cuando llegó mi turno, entré a su oficina con el corazón en la garganta, armada con informes, métricas y una lista de todos mis logros en la empresa. Él apenas miró los papeles. Se reclinó en su silla de cuero y me observó durante un largo rato, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabel, dijo finalmente, eres una de mis mejores empleadas. Inteligente, ambiciosa. Pero en tiempos como estos, la inteligencia no es suficiente. Se necesita lealtad. Un compromiso total con el equipo, y conmigo. Habló en círculos durante varios minutos, sobre la importancia de las relaciones en los negocios, sobre cómo los que están dispuestos a ir más allá, son los que sobreviven. Yo asentía, intentando parecer la empleada modelo, sin entender del todo a dónde quería llegar. La sutileza se acabó en las semanas siguientes. Empezó a pedirme que me quedara hasta tarde, con la excusa de revisar proyectos, aunque la mayoría de las veces terminábamos hablando de su vida personal. Me invitaba a cenas de trabajo, que eran claramente citas, en restaurantes caros, donde el trabajo apenas se mencionaba. Yo iba, muerta de miedo, diciéndole a Daniel que eran reuniones importantes para asegurar mi puesto. Haz lo que tengas que hacer, mi amor. ¿Eres una luchadora?, me decía él, completamente ajeno a la verdadera naturaleza de esas reuniones. Vargas nunca me amenazó directamente. Era mucho más astuto que eso. Me hablaba de los despidos inminentes,
mencionando nombres de compañeros que no estaban dando el 100%. Luego me miraba y decía, pero tú eres diferente, Isabel. Sé que puedo contar contigo. El mensaje era implícito, pero tan claro como el agua. Mi seguridad laboral estaba ligada a mi disposición a complacerlo. Me sentía atrapada, asqueada, pero sobre todo, aterrorizada. Cada noche volvía a casa y veía a Daniel pintando, inmerso en su mundo, tan feliz y ajeno a la pesadilla que yo estaba viviendo. Veía sus cuadros, veía nuestro sueño colgado en las paredes, y el pensamiento de perderlo todo era insoportable. Si me negaba a seguirle el juego a Vargas, me despedirían. Era una certeza. Y si me despedían, nuestro futuro se evaporaba. Empecé a ver la situación no como una elección entre el bien y el mal, sino como una elección entre dos desastres. Por un lado, un acto horrible que me repugnaba. Por el otro, la destrucción de todo lo que amaba y por lo que había trabajado tan duro. En mi mente, la elección empezó a parecer lógica, casi matemática. Un sacrificio personal y doloroso a cambio de la supervivencia de nuestro sueño. Sería un acto de amor, no de infidelidad. Sería como un soldado que se lanza sobre una granada para salvar a su pelotón. Un acto feo, horrible, pero necesario y, en última instancia, heroico. Me convencí de que Daniel nunca tendría que saberlo. Yo cargaría con este horrible secreto para protegerlo, para que él pudiera seguir soñando, para que nuestro futuro estuviera a salvo. Era mi responsabilidad, como la ingeniera de nuestro plan. Tenía que ensuciarme las manos para mantener su mundo limpio. Y con esa trágica y retorcida justificación, supe lo que tenía que hacer. La situación llegó a su punto álgido durante un viaje de trabajo a otra ciudad para una conferencia. Vargas se aseguró de que yo fuera la única de mi departamento en acompañarlo. Ya sabía lo que eso significaba. Durante los 2 días de la conferencia, mantuvo una fachada profesional en público, pero en privado, la presión era constante. Comentarios sobre lo bien que me quedaba el vestido, invitaciones a su suite para revisar la presentación del día siguiente, manos que se quedaban demasiado tiempo en mi espalda. Yo esquivaba, desviaba, sonreía con rigidez, sintiendo el nudo en mi estómago cada vez más apretado. La última noche, después de la cena de clausura, me envió un mensaje de texto. Sube a mi habitación. Tenemos que hablar del informe final. No era una pregunta. Era una orden. Subí en el ascensor sintiéndome como si caminara hacia el cadalso. Cada piso que ascendía era un paso más hacia el abismo. Cuando entré en la suite, él estaba de pie junto a la ventana, con 2 copas de whisky servidas. Me ofreció una. La rechacé. Isabel, voy a ser directo, dijo, su tono falsamente paternalista. La lista final de despido se presenta el lunes. Tu nombre, ahora mismo, está en la zona gris. Podría caer de cualquier lado. Necesito saber que estás comprometida con esta empresa. Conmigo. He trabajado sin descanso, señor Vargas, le dije, mi voz sonando más débil de lo que quería. Mis resultados hablan por sí mismos. Él sonrió. Los resultados son números. Yo valoro la lealtad. La conexión personal. Se acercó a mí. Quiero saber que eres parte de mi círculo de confianza. Que estamos en el mismo equipo, en todos los sentidos. Y ahí estaba. La proposición, envuelta en jerga corporativa. Mi mente se aceleró, sopesando las 2 opciones, los 2 futuros. Uno en el que volvía a casa con mi dignidad intacta pero con una carta de despido en la mano, lista para ver cómo el rostro de Daniel se desmoronaba al saber que nuestro sueño había muerto. Y otro, en el que sacrificaba una parte de mí, de mi cuerpo y de mi alma, pero salvaba nuestro futuro. Hey, si ya llegaste hasta acá, algo te está gustando, ¿no? Suscríbete al Chismesaurio y no te pierdas nuestro próximo gran chisme. Ya estamos cerca de la gran meta de los 1000 suscriptores. Ahora sí, sigamos con la historia. Cerré los ojos y vi el estudio de Daniel. Vi la luz del sol entrando por la ventana, vi su sonrisa mientras pintaba, libre de preocupaciones. Vi nuestra casa, nuestro jardín, nuestro sueño, y supe que no podía dejarlo morir. Lo que pasó después lo he bloqueado en gran medida de mi memoria. Lo traté como una transacción comercial, un procedimiento quirúrgico desagradable. Me disocié de mi propio cuerpo. No era Isabel, la novia de Daniel. Era una empleada haciendo lo necesario para asegurar un contrato. No hubo pasión, no hubo placer. Solo hubo una sensación fría y asquerosa de finalidad. Cada segundo fue una tortura, pero me aferré al pensamiento de Daniel, de nuestro futuro, como un mantra. Lo hago por él. Lo hago por nosotros. Cuando terminó, me vestí en silencio y me fui sin decir una palabra. Volví a mi habitación, me metí en la ducha y me froté la piel hasta que estuvo roja, como si pudiera borrar su tacto, su olor. No lloré. Me sentía vacía, hueca, pero también con una extraña y amarga sensación de victoria. Lo había hecho.
Había pagado el precio. Nuestro futuro estaba a salvo. Al día siguiente, en el aeropuerto, Vargas fue todo profesionalidad. Buen trabajo en la conferencia, Isabel. He decidido que tu puesto es indispensable para el equipo. Me lo dijo con una sonrisa cómplice, y tuve que reprimir las náuseas. Volví a casa sintiéndome como una extraña en mi propia vida. Cuando Daniel me abrió la puerta y me abrazó, tuve que luchar contra el impulso de derrumbarme. Él me olfateó el pelo y dijo, «Hueles a victoria. Sabía que lo conseguirías». Y yo sonreí, porque en cierto modo, era verdad. Había ganado. Habíamos ganado. Él nunca sabría el precio de esa victoria, y ese era mi regalo para él. Mi sacrificio secreto. El lunes después del viaje, se anunció la lista de despidos. Mis compañeros, algunos de ellos amigos, recogían sus cosas en cajas de cartón con la mirada perdida. Yo estaba a salvo. Cada vez que Vargas pasaba por mi escritorio, me dedicaba una pequeña sonrisa que me revolvía el estómago, pero yo la soportaba. Era el precio a pagar. Esa noche, compré una botella de champán para celebrar. Cuando llegué a casa, Daniel había preparado la cena. Le conté la noticia, «Estoy a salvo. Mantengo mi trabajo». Él me levantó en brazos, eufórico. «Lo sabía. Eres la mejor. Nuestro sueño sigue en pie». Descorchamos el champán y brindamos. «Por nosotros», dijo él. «Y por tu increíble fortaleza». En ese momento, sentí que mi sacrificio había valido la pena. El secreto me pesaba, pero el alivio en su rostro era mi recompensa. El castillo de naipes se derrumbó 2 semanas después. Y se derrumbó por una estupidez, un error tecnológico. Estaba intentando liberar espacio en mi teléfono y decidí hacer una copia de seguridad de mis conversaciones de WhatsApp en mi ordenador portátil, el que compartíamos. No me di cuenta de que la aplicación de escritorio se quedó abierta y sincronizada. Al día siguiente, Daniel usó el portátil para buscar referencias para un cuadro. Y vio la ventana de chat abierta. Vio la conversación con Vargas. Vio el mensaje de la noche de la conferencia. Vio el «Sube a mi habitación». Y vio mi respuesta, «Voy para allá». No sé cuánto tiempo estuvo mirando la pantalla. Cuando llegué a casa del trabajo, lo encontré sentado en el sofá, con el portátil cerrado frente a él, pero con una expresión tan devastada que supe que el mundo se había acabado. «¿Qué es esto, Isabel?», preguntó, su voz era un susurro roto. Me mostró la pantalla. El pánico se apoderó de mí, pero rápidamente lo reemplacé por la lógica de mi sacrificio. Ahora era el momento de que él entendiera. Era el momento de que viera lo lejos que había llegado por él. Me senté a su lado y, con la mayor calma que pude reunir, se lo expliqué todo. La presión, las amenazas veladas, el miedo a perderlo todo. Le conté la horrible elección a la que me enfrenté y la decisión que tomé. Lo hice por nosotros, Dani, le dije, tomando sus manos, que estaban frías como el hielo. Fue la única manera. Era mi trabajo o nuestro futuro. Y elegí nuestro futuro. No significó nada. Fue una transacción. Un sacrificio. Lo hice para protegerte a ti, para proteger tu sueño. Esperaba que, después del shock inicial, lo entendiera. Esperaba ver gratitud en sus ojos. Comprensión. Quizás incluso admiración por mi fortaleza. En cambio, vi algo que se rompía dentro de él. Se apartó de mí, levantándose del sofá como si mi tacto le quemara. «¿Un sacrificio?», repitió, y su voz estaba cargada de una incredulidad dolorosa. «¿Llamas a eso un sacrificio? Te acostaste con tu jefe. Me mentiste. ¿Y ahora, esperas que te construya un altar? No lo entiendes», insistí, poniéndome de pie también. No era sobre sexo, era sobre supervivencia. Nuestra supervivencia. ¿Qué querías que hiciera? ¿Volver a casa sin trabajo y decirte que nuestro sueño había muerto? ¿Verte renunciar a tu arte para buscar un trabajo horrible? No podía permitirlo. Él me miró, y había lágrimas en sus ojos, pero también una rabia que nunca había visto. «Sí, eso es exactamente lo que quería que hicieras. Quería que volvieras a casa y me lo dijeras. Quería que lucháramos juntos, como siempre hemos hecho. Habríamos encontrado la manera. Habríamos vivido en un apartamento más pequeño. Habría vendido cuadros en la calle si hubiera sido necesario. Lo habríamos hecho juntos. Ese era el sueño, Isabel. Hacerlo juntos, no que tú te vendieras a mis espaldas». Sus palabras me golpearon. No tenían sentido para mí. ¿Renunciar al sueño? ¿Luchar? Yo había evitado precisamente esa lucha. «Eso es muy fácil de decir ahora», le espeté. «Habrías odiado esa vida. Te conozco. Tu arte se habría marchitado. Yo te salvé de eso». Él soltó una carcajada que sonó como un sollozo. «No, Isabel. No me salvaste. Mataste lo único que importaba. Mataste la confianza. Mataste
nosotros. Prefiero 1000 veces ser un artista muerto de hambre a tu lado que vivir en una casa comprada con el dinero de tu sacrificio. No puedo ni mirarte. Cada vez que te vea, veré a ese hombre. Veré el precio de nuestro futuro. No podía creer lo que estaba oyendo. Su inmadurez, su romanticismo idealista, le impedía ver la lógica. Le estaba ofreciendo un futuro asegurado, y él lo estaba rechazando por unos principios abstractos. No veía mi acto como la solución pragmática que era, sino como una ofensa personal. No podía entender que lo había hecho por amor, el amor más grande y doloroso de todos. Daniel hizo las maletas esa misma noche. No hubo más gritos, solo un silencio helado y desolador. Metió sus lienzos, sus pinturas y su ropa en un par de bolsas viejas. No se llevó nada que hubiéramos comprado juntos. Cuando se fue, ni siquiera me miró. No puedo vivir en una casa construida sobre esta mentira, fueron sus últimas palabras. Han pasado unas semanas. El apartamento se siente enorme y vacío sin él. Su lado de la cama está frío. Sus pinceles ya no están en el tarro de la cocina. El silencio es lo peor. Antes, era un silencio cómodo, lleno de la presencia del otro. Ahora es un silencio acusador. He intentado hablar con él, le he enviado mensajes explicándole una y otra vez la lógica de mi decisión. Le he dicho que lo hice por amor, un amor pragmático, un amor adulto. Él no responde. Nuestros amigos en común están divididos. Algunos entienden mi decisión imposible, pero la mayoría se pone de su lado, hablando de principios y confianza, como si esas palabras pagaran las facturas o construyeran estudios de arte. Y yo sigo aquí, con el trabajo que tanto luché por conservar. Cada mañana, voy a la oficina y veo al señor Vargas, que me trata con una profesionalidad distante, como si nada hubiera pasado. Mi puesto está seguro. Mi sueldo llega a fin de mes. Tengo la estabilidad financiera que se suponía que era la base de nuestro futuro. Pero ahora no hay futuro. No hay nosotros. Me siento increíblemente sola y profundamente incomprendida. Hice un sacrificio que me desgarró el alma. Me enfrenté a una situación horrible y tomé la única decisión lógica que salvaría el sueño por el que ambos habíamos trabajado. Me tragué mi orgullo, mi asco y mi miedo, todo por él. Y en lugar de ver la fuerza y el amor que se necesitaron para hacer eso, él solo vio la traición. Su inmadurez, su visión romántica y real del mundo, es lo que realmente ha destruido nuestra relación. Él prefiere la idea de una lucha noble a la realidad de un futuro asegurado. No entiende que el amor, a veces, no es bonito. A veces, el amor es tomar decisiones feas y pragmáticas en el mundo real. Yo estaba dispuesta a ensuciarme las manos por nuestro sueño, mientras que él solo estaba dispuesto a vivir en él mientras fuera puro e inmaculado. Así que sí, ahora tengo trabajo. Puedo pagar el alquiler. Tengo la estabilidad que sacrifiqué una parte de mí para conseguir. Pero lo perdí a él. Y lo perdí no por mi acto, sino por su incapacidad para entenderlo. Él dice que maté, nosotros, pero fue su idealismo, su negativa a aceptar la dura realidad, lo que nos destrozó. ¿Cómo se supone que voy a seguir adelante sabiendo que mi mayor acto de amor fue interpretado como mi mayor traición? Actualización 1. Han pasado 2 meses y cada día es una lección sobre la ironía. Sigo en mi puesto de trabajo, indispensable. La lista de despidos fue solo el principio. La empresa sigue en crisis y el ambiente es más tóxico que nunca. Trabajo 12 horas al día, soportando la presión, ¿y para qué? Para volver a un apartamento silencioso que me recuerda constantemente lo que he perdido. La parte más humillante es mi relación con el señor Vargas. El compromiso que demostré esa noche en el hotel no me ha comprado ninguna lealtad. Ahora que tiene lo que quería, me trata con una frialdad condescendiente. A veces, cuando me pide un informe con un plazo imposible o critica mi trabajo delante de otros, siento que lo hace a propósito, para recordarme mi lugar, para dejar claro que el poder lo sigue teniendo él. Me siento atrapada y sucia, y cada cheque de pago me parece manchado. Este es el trabajo que salvé. Esta es la vida por la que luché. Pero la verdadera patada en el estómago llegó la semana pasada. Hablé con una amiga en común que se había encontrado con Daniel. Le pregunté cómo estaba, esperando oír que estaba destrozado, que se arrepentía. Lo que me contó me rompió por dentro. Daniel está viviendo en una habitación alquilada en un piso compartido al otro lado de la ciudad. Trabaja de camarero por las noches para pagar sus gastos. Y en sus días libres, pinta. Pinta más que nunca. Según mi amiga, parece tranquilo. No feliz en el sentido eufórico, pero en paz. Le dijo que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que su arte era suyo, sin la presión de tener que convertirse en un sueño ajeno. Un sueño ajeno. Esas palabras son como ácido en mis oídos. Nuestro sueño, el futuro por el que me vendí, ¿era un sueño ajeno? Él eligió esto.
Eligió la lucha, la precariedad, servir cafés a desconocidos, antes que el futuro seguro y perfecto que yo le ofrecí. Es un acto de egoísmo tan monumental que no puedo ni procesarlo. Es como si estuviera intentando castigarme, invalidar mi sacrificio de la forma más cruel posible. Está revolcándose en su idealismo de artista torturado, para demostrar un punto, para lanzarme a la cara que mis decisiones pragmáticas no valían nada. ¿Cómo puede ser tan inmaduro? ¿Tan ciego? Yo me enfrenté a un monstruo por él, y él prefiere hacerse amigo de la miseria para no tener que darme las gracias. Así que aquí estoy, en nuestro apartamento, con el trabajo que nos iba a dar una vida de ensueño. Y él está ahí fuera, en un cuchitril, en paz. No solo me dejó, abandonó el futuro que yo salvé para nosotros. Y eso demuestra que nunca estuvo preparado para un amor adulto, un amor que entiende que, a veces, hay que hacer sacrificios feos en el mundo real. Su inmadurez nos ha costado todo. Actualización 2. Ha pasado casi un año. Ya no espero su llamada, ni busco noticias suyas. He aceptado que lo que tuvimos se ha ido, pero no de la manera en que la gente sigue adelante. Lo he aceptado como se acepta una injusticia crónica. Hace 3 meses, renuncié a mi trabajo. No podía soportarlo más. La mirada de Vargas, el ambiente opresivo, el saber que había vendido una parte de mí por algo que ya no existía. Fue la decisión más aterradora y liberadora de mi vida. Ahora trabajo como consultora freelance desde casa. Gano menos, la estabilidad es un recuerdo lejano, pero al menos no tengo que verle la cara a ese hombre todos los días. Y Daniel, he oído que le va bien. Consiguió una pequeña exposición en una galería independiente. Al parecer, su nueva serie de cuadros, pintada en esa habitación miserable mientras servía cafés, ha llamado la atención. La serie se llama El precio de los sueños. No necesito verla para saber de qué trata. Sé que soy yo la villana en esos lienzos. El monstruo pragmático que intentó comprarle un alma que él quería ganar por sí mismo. Me he dado cuenta de la verdad final de todo este asunto. Mi error no fue acostarme con mi jefe. Mi error fue amar a alguien que no quería ser salvado. Amé a Daniel con un amor de madre, un amor protector que quería allanarle el camino, quitarle todas las piedras. Hice lo que una madre haría por su hijo, un sacrificio feo e incondicional para asegurar su futuro. Y él reaccionó como un adolescente rebelde. Rechazó mi protección, se escapó de casa y prefirió la lucha en la calle para demostrar que podía hacerlo solo. Su integridad y sus principios no eran más que egoísmo infantil. No podía soportar la idea de que su futuro no fuera construido por sus propias manos, incluso si eso significaba arrastrarnos a ambos por el barro. Lo que yo vi como un acto de amor supremo, él lo vio como un insulto a su hombría. Él no me dejó por la infidelidad. Me dejó porque mi sacrificio le hizo sentirse débil, protegido, un artista mantenido. Su orgullo era más importante que nuestro futuro. Así que sí, él tiene su autenticidad y yo tengo mis cicatrices. Él es el héroe de su propia historia, el artista que se mantuvo fiel a sí mismo. Y yo soy la nota a pie de página, la mujer pragmática que no entendió el arte. Ya no me siento culpable. Siento una especie de lástima fría por él. Está solo, luchando por un ideal, mientras que yo, al menos, sé lo que es amar de verdad. Un amor que está dispuesto a arder en el infierno para que la otra persona pueda tener un trozo de cielo. Él nunca entenderá ese tipo de amor. Y esa es su verdadera tragedia, no la mía.